cordial saludo, buenos días. Me complace mucho estar en este auditorio porque me siento en casa. Quiero agradecer infinitamente la invitación que hace Pep y tuve la fortuna de vivir aquí 11 años, eh, gracias precisamente a don Hernando Celedón, y por eso me complace tanto estar aquí, porque vine por 6 meses como uno de los primeros empleados del Cerrejón con la Exxon y me quedé 11 años y además me casé con barranquillera. Entonces me llevé un gran regalo y me complace mucho estar en este teatro que también fue fuente de inspiración en una ciudad que siempre ha tenido en su sello el arte, la cultura, cierta inteligencia, mi modo de ver creativa y importante para lo que vamos a hacer. Entonces, don Hernando, celebro muchísimo estos 25 años y ciertamente, como ya lo dijo Joseph, para todos nosotros usted seguirá siendo nuestro maestro. Por tanto, compartir estos temas que vamos a hablar con ustedes hoy en forma muy breve, no tiene nada que ver con, diría yo, un tema de una clase o de una exposición magistral o motivacional sobre la ética y el liderazgo transformador, ni más faltaba. Lo que pretendo es más bien como una narrativa, ¿no es cierto? Como diéramos, nos acordábamos del diario de Colón cuando entró por nuestras tierras y empezaba a narrar lo que iba encontrando, por cierto, en forma muy bella, muy ilustrativa de nuestra etnia, de nuestras costumbres, de nuestra forma de ser, de la hermosura de nuestros ríos, de nuestras mujeres, de nuestro hábitat. Yo pretendo eso, es como compartir quizás con una forma un poquito ordenada el transcurso en estos 20 años con quienes son nuestros maestros y nuestros clientes y nuestros aliados y nuestras fuentes de crecimiento en el centro de liderazgo y gestión, con quienes actuamos independiente de los foros en trabajos de consultoría, en trabajos de formación sobre esto que llamamos el liderazgo transformador. Y quisiera plantearlo muy concreto en 3 temas como brújula de esta conversación. Rápidamente las megatendencias, porque si no abrimos mucho más los ojos periféricos y el radar y la observación real, sí hay en los últimos 10, 15 años unas tendencias de mutación de la sociedad a gran escala, cosas que no nos imaginábamos hace 10, 15 años. Y quisiera mostrar eso para ecuación 2, poder plantear por qué es necesario transformar la concepción del liderazgo. La actual no es suficiente. La liderodependencia, sobre todo en nuestros países caudillistas, dependientes del líder que nos lleva a la tierra prometida, asumimos o no la responsabilidad colectiva de liderar, entendido el liderazgo como una ecuación de transformación, no de atributos de personalidad. Quiero plantear eso de entrada para la brújula que vamos a navegar. Los estudios y diversas escuelas sobre la forma como se analiza el comportamiento o las características de personalidad de los líderes, pues son muy útiles y hay que seguir estudiándolas, pero no es suficiente en la visión nuestra, entendida como liderazgo, la capacidad de una colectividad humana de transformar realidades en forma ética. Entonces eso es quizás de lo que vamos a hablar. Y al final algunas palabras sobre ética referida no solo, Joseph, a la no corrupción, sino en términos de Aristóteles a la ética superior, que vamos a plantearla en una carta muy bella que le escribe Aristóteles a su hijo Nicón. Ahora lo miramos. Entonces, tendencias, muy rápidamente porque son muy obvias, es solo para traerlas al escenario para sustentar lo que vamos a decir. Realmente, si tú miras las empresas, las últimas 20, las principales 20 del Fortune 500 o por donde tú lo mires, hay toda una transformación en la arquitectura, la concepción y la gestión de las empresas en el siglo XXI. Y eso no tiene 15 años. Son mucho más unos ecosistemas conectados de una manera diferente, con unas culturas totalmente transformadoras donde los hilos y las organizaciones tradicionales no funcionan, en una red conectada global increíble e impresionante, donde todas las reglas del mercado Uber, que no tiene un solo carro propio, y ahí no me voy a detener en los ejemplos
de estas figuras que ustedes ven ahí, simplemente para decir que ahí hay una transformación, una mutación en la arquitectura, la concepción y la forma de organización de las empresas en todo el mundo, en esta conexión global fascinante y acelerada. O las economías emergentes, los BRICS y todas las posibilidades que están sucediendo con todos los nuevos mercados, con las economías basadas en lo colectivo, en la posibilidad de llevar bienes y productos que con accesos modernos y ágiles puedan llegar a miles de millones de personas y usuarios que no tienen hoy por hoy acceso a esos servicios. Pero como hay economías de mercado, economías sociales de mercado, el modelo alemán y muchos otros que están mostrando que quien no entra en los mercados emergentes no va a jugar en los próximos 30, 40 años en su industria. Las megatendencias también pueden ser involutivas y es horroroso. Y aquí tenía cifras, pero anoche pensé quitarlas para poder aprovechar el tiempo bien con ustedes. Pero es horroroso la desigualdad, es inaceptable. Esa es la gran ética superior que nos está haciendo falta. Es la ética del desarrollo. Incluso ahora en Laudate Si, la encíclica del Padre, del Santo Padre, lo plantea claramente. Es quizás la ética superior, otra vez la plantea él, respecto a la posibilidad que las economías sean más responsables del desarrollo de la sociedad. Incluso ahí mismo están las fuentes de riqueza. Pero esto es inaceptable, decadente, diríamos nosotros, sobre todo en nuestras sociedades, que tienen en Colombia, infortunadamente, unos niveles de desigualdad horrorosos. O la netocracia, esta palabra es muy bonita. Incluso algunos pensamos que va más allá de la democracia y que será la nueva forma no solo de expresión, ni siquiera la nueva, ya lo es, de toma de decisiones increíble a través de una lógica de red totalmente diferente a la lógica de la jerarquía tradicional o de la democracia tradicional. El poder de la net es impresionante y ahí hay una forma de diálogo y de comunicación social emergente que vamos a tener no solo en cuenta para aprovecharla y montarnos en esas nubes y en esos mundos, sino para realmente tener un diálogo mucho más propositivo y mucho más basado también no solo en hablar y decirle a la sociedad cosas, sino que la sociedad se apropie más de su propio futuro. Y esta red está cambiando las reglas de juego, sobre todo con una juventud que tiene el cerebro afortunadamente diseñado de tal manera. A nosotros nos distorsionó un poquito la educación porque nos lo volvieron muy lineal y muy cercana a la revolución industrial. Ahora la miramos. El poder de la mente colectiva de la juventud hoy por hoy a través de la netocracia es invencible. Para bien y para mal, además. También se convierte también en un disparo de unos misiles a veces groseros y absurdos que la sociedad tampoco puede aceptar desde el punto de vista de la ética social. Pues yo diría que hay crisis de gobernanza por todas partes, no solamente en nuestro país. Y mira lo que está pasando en la Comunidad Económica Europea, y mira lo que pasa en Naciones Unidas, y mira lo que pasa o sea, hay una crisis de gobernanza por todas partes en la sociedad. El esquema de liderazgo ahí también nos da una señal. No estamos siendo capaces de tener intereses colectivos superiores a los individuales. Es muy difícil la compartimentalización de la sociedad. Y lo vemos no solo en el gran Estado, en las empresas, en los consejos directivos y en las luchas de unos versus otros, y hasta en nuestros colegios, en las juntas directivas de nuestros colegios, y hasta en nuestros edificios y en el club. Entonces, hemos crecido en una sociedad que no es capaz de autogobernarse, por alguna razón que era virtud de los antiguos. Tendencia fascinante, el gran Drucker, que alguna vez Joseph seguramente estuvo en esa conferencia antes de que muriera, pudimos conversar con él directamente desde Palo Alto, California, porque él siempre ha prometido despedirse de Colombia, lo logró y lo hizo. Y fue muy grato porque habló de la globalización. Piense global, actúe local. Hoy por hoy el mundo es exactamente al revés. Piense local, actúe global. Y no es un juego de palabras, es o eres local y te conectas con la raíz, con la etnia, etiológicamente con la base, grassroots,
sociedades que se organizan con núcleos muy locales, con mucho mayor poder para evolucionar, con mucha mayor capacidad de ser dueños de su destino, que están conectados con lo global, no al revés. Y si no interpretas bien esa señal y no te conectas con esa ruta básica, con esa etnia, con sus características y su forma de ser, no vas a estar conectado. Y esta sociedad cada vez se conecta más. Entonces, incluso para mercados, para desarrollo de productos, en fin. Mira que todas las nuevas ciencias han tenido en 15 años cosas maravillosas en este nuevo mundo. Yo digo que afortunadamente quienes estamos aquí podemos vivir los últimos 20, 30 años. Mira todo lo que está pasando en la biología, la nanotecnología, 1 a la -9, la posibilidad de mirar la célula madre, de intervenir en la célula madre, entender cómo funciona la vida, qué es la mutación, cómo se interviene desde el principio del principio, la ley de origen, el ADN. Hemos logrado incluso identificar todo tipo de señales del cerebro que ahora vamos a ver a través de la biología y la genomática. Entonces ya intervienes en la ingeniería genética de esos seres vivos. Entonces, si vamos a mirar la empresa como un ser vivo, ahí tenemos unas fuentes inagotables. A los que trabajamos en las empresas nos toca estudiar biología. Ahora miramos por qué. Neurociencia. El avance científico más extraordinario de los últimos 30 años. Ni siquiera la tecnología ni la red ha logrado tanto en tan poco tiempo, los últimos 15, 20 años, del entendimiento del sistema nervioso central, incluyendo el cerebro como fuente inagotable de poder del ser humano. Estamos llegando a la esencia y todavía sabemos que no sabemos casi nada cómo funciona ese que queremos algunos, este regalo más extraordinario que nos dio Dios o la naturaleza. Y ahí ya sabes cómo son las sinapsis, cómo son los circuitos, qué son las mielinas, cómo mantener bienestar y salud. Hablábamos en el carro ahora de esta tercera edad, que puede mantener a través de los principios de la neurociencia aplicada, de aprender con todo el cerebro, de gestionar el sistema completo en forma saludable. Es un despertar increíble con fuentes que no conocíamos ni teníamos hace muy pocos años. Incluso ya sabemos lo dañino que son muchas sustancias y muchas cosas que pasan en el cerebro que profundamente tienen un daño psicosocial muy fuerte. Incluso lo vamos a mirar a nivel empresa. Entonces las empresas no tienen cerebro, son un cerebro. Y aprender es la única y mayor ventaja competitiva del siglo XXI. Lo dejo para dentro de unos minutos. Y en ecología, fascinante el mundo entero reconociendo que nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Otra vez, además, porque no es la primera vez. Antes, por unas guerras increíbles, ahora será la guerra del agua y la contaminación. Y entonces, Laudate es otra vez. Estoy muy impresionado con la encíclica del Papa. Entonces, plantea una cosa muy aguda, muy interesante. Y la miré no con un espíritu religioso, sino como un observador, digamos, curioso. Y plantea el Papa que realmente el problema de la ecología está en la ecología del ser. Él dice que el medio ambiente hay que cuidarlo, protegerlo, los gases con efecto invernadero y la contaminación del agua y todo este tipo de cosas, pero plantea que la otra mitad del medio ambiente, la otra mitad que está muy contaminada y muy dañada es nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender y aceptar que soy un ser humano que tiene derechos, pero también deberes con la sociedad. Y en el cuidarse a sí mismo está la ética superior. En la forma como yo pienso, de ahí se deriva todo. Y esa es la intervención a fondo de esa encíclica. Pero ecológicamente, pues ahí no me demoro con todas las tendencias que hay. Y económicamente, otra tendencia increíble. El capitalismo salvaje hizo agua, lo mismo que el comunismo ultranza, por así llamarlo. Y ya aparece desde la responsabilidad social hasta la triple cuenta, y entonces la sociedad muy recientemente empieza, incluso con elementos muy interesantes de patrocinio de escuelas y de donaciones impresionantes de muchas empresas a generar nuevas formas de entendimiento con la sociedad,
infortunadamente a veces muy existencialistas, pero posterior a todo ese mundo y al mundo, repito, de la responsabilidad social empresarial, aparece Porter, quien aquí en Barranquilla, hace exactamente 8 años, que tuvimos la posibilidad de interactuar con él aquí, nos planteó esto a fondo del share value, de la innovación en valor, entendida como la nueva economía, independiente de si es Porter, y si es el título y si es la moda. Lo que sí es una tendencia es que las sociedades, sobre todo las empresariales, si no generan valor a la misma sociedad, no van a existir en 20 años. Punto. No es suficiente seguir mirándonos al ombligo. La generación de riqueza para nuestros accionistas es fundamental y sustantiva. Y tanta más tendrás en cuanto puedas hacer negocios inclusivos, capacidad de llegar a sociedades inimaginables, tener en cuenta todos los grupos de interés para generar valor e innovación en todo ese clúster, en todo ese núcleo, en toda esa comunidad, en esa constelación mayor a tu propio circuito involutivo y antropófico, te vas quemando a ti mismo. Entonces, todo lo que está sucediendo con todo esto de creación de valor de la sociedad hay que tenerlo en cuenta en nuestro radar. La psicología, y ya voy a terminar las tendencias para usar el tiempo bien. Siempre aprendimos que lo importante era el top of mind. Y todas las empresas y los colegios y todo enseñaban un poco, claro, basado en la inteligencia lógico-matemática y todo eso, el top of mind. Después dijeron, no, el top of heart. Entonces pasamos a un mundo de emociones, de sensaciones, de otra lógica, de otra ecuación, de otra forma de comunicarnos y enganchar con la sociedad. Y en alguna conferencia en una universidad con jóvenes, un muchacho al final se paró y como siempre la juventud nos da lecciones y me dijo, Gustavo, eso está ya obsoleto. Y no, mira, yo tratando no, el top of heart es que mira, son sensaciones, tienen que llegar a las emociones. Y me iban encarretando en la teoría y el muchacho bolsó la mano y dijo, sigo diciendo que es obsoleto. Y me dijo, es top of touch. Yo entro a la red, espicho un botón y lo primero que me llegue ahí es lo que me atrae. Bien, entonces también ahí hay una mutación interesante en nuestra relación con la sociedad. Esta es una foto real porque la sociología también está emergiendo algo absolutamente fascinante desde el punto de vista de la nueva voz. Esta es una foto real de Camila, que es una estudiante que ha puesto en jaque con un movimiento, no ella, independiente de las diversas lecturas políticas que pueda haber. Lo cierto es que hay un movimiento en Chile y una juventud inconforme capaz de no solo protestar, sino de plantear y de poner unos límites, yo diría, en algunos casos afortunados, en otros como en Colombia no tanto, pero sí emerge una sociedad que grita para participar y apropiarse de su propio futuro. ¿Cómo canalizamos esas energías? ¿Cómo planteamos colectivamente nueva gobernanza de esa tribu incapaz, insatisfecha, permanente, esperando siempre que aparezca un caudillo que nos lleve? Es lo que quería mostrarles, porque con todas estas tendencias, lo que queremos decir es que murió el paradigma de Newton. Era planteado para una sociedad predecible, cuadriculada, lineal, producto también a posteriori de la Revolución Francesa, en el que todo es igual a la suma de las partes, en que dividimos todo en cajas, en procesos, en organizaciones fraccionadas, y así se llaman divisiones, y con una cantidad de conductos contra natura. Nosotros nos olvidamos de la biología y creamos pirámides organizacionales cerradas, incluso con una afectación muy grande en la educación. De la revolución industrial se derivaron cosas muy importantes para la sociedad, pero también crearon modelos que fueron útiles para esa época, pero que ya no lo son. No es que fueron buenos o malos, esa calificación es muy pobre, pandita. El planteamiento de fondo lo tuvo incluso en la educación, ciclos evolutivos en los cuales el niño que más rápido responde la pregunta que el profesor hace, siendo el profesor el líder y que menos se equivoca, es el que mejor nota tiene. Pues eso es decadente desde el punto de vista de la neurociencia.
Ahí no estás aprendiendo nada, estás incluso cerrando los circuitos de aprendizaje a volver una memoria repetitiva de la sociedad y a entregar el liderazgo y el sujeto activo del aprendizaje al profesor. Pues eso posiblemente fue útil antes, pero ya no. No por lo menos para este nuevo paradigma. Incluso un poco subversivo, pero la palabra subversiva me la enseñó Teilhard de Chardin en el libro La energía humana, subversión, la versión subyacente. Y es solo por jugar con palabras, porque libertad, fraternidad e igualdad toda, fue un referente de una ética social y de un aspiracional maravilloso. Pero la igualdad sí es algo que debemos revisar en este nuevo paradigma. Porque si la Revolución Francesa, claro, igualdad frente a la ley, estudié leyes y me gradué como abogado, todas tuve el honor de ser profesor de la universidad muchos años aquí en Barranquilla, de la Universidad del Norte en Derecho. Igualdad frente a la ley sí, y igualdad frente a las oportunidades, maravilloso, y tiene que ser una aspiracional social. Pero la igualdad realmente no existe en la naturaleza. Si la Revolución Francesa hubiera dicho libertad, fraternidad y diversidad, nos hubiéramos ahorrado una cantidad de muertes y de guerras absurdas por aquello de la igualdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese paradigma impactó en las organizaciones, sistemas cerrados, con energía por dentro, la sociedad por fuera, funciones, pirámides, sistemas verticales, planeación estratégica tradicional, para un mundo que no existe. Nosotros nos imaginamos las empresas más como un organismo vivo, inteligente, incluso no solo las empresas, la sociedad, la educación misma, pero por ahora el foco en las empresas, que es donde trabajamos con más a gusto, empresas públicas y privadas, obviamente me refiero a sociedades, a organizaciones. Son organigramas, son organismos, perdóname, son organismos vivos inteligentes que son complejos, y no me voy a dedicar a la teoría de la complejidad, pero son complejos porque son muchos actores con diversos intereses, son complejos porque intervienes en una parte del sistema y algo que no sabes qué va a suceder, sucede en otra parte del sistema, y son emergentes. Los sistemas empresariales, la sociedad, la política es emergente. Sabes que no sabes, no sabemos navegar en este nuevo mundo, porque nuestro paradigma fue cartesiano tradicional, no colaborativo, supervivencia a corto plazo. Los sistemas vivos antiguos, las bacterias que tienen billones de años de existencia, tienen una lógica organizacional, tienen una inteligencia superior, un liderazgo superior tan fuerte que no ha habido ninguna casa médica en el mundo. Todavía la ciencia moderna no es capaz de crear antibióticos, anticuerpos, sistemas inmunológicos contra la penetración increíble de bacterias negativas. ¿Cómo funcionan esos sistemas vivos? Es quizás la fuente de sabiduría donde nosotros pudiéramos nadar. Permanente adaptación, mutación, mantienen su identidad, tú no cambias tu identidad. De hecho, en ingeniería genética, cuando hay genomática, cuando intervienes en la célula madre, intervienes apenas máximo en un 10-20% de esa información codificada que hay ahí. Tú mantienes la identidad, la sociedad tiene que mantener la identidad, y la identidad tiene que ver con valores, tiene que ver con nuestra etnia, con nuestra cultura, con nuestro carnaval, con lo que representa este teatro en nuestra ciudad, que ha sido característica de siempre, una sociedad creativa, inteligente, alegre y demás. Y existe para generar valor a toda la comunidad, no solamente a unos. Entonces es en ese sistema donde nosotros quisiéramos plantear nuestra ecuación de valor, la empresa mucho más de liderazgo e inteligencia colectiva, mucho más creativa, mucho más capaz de desafiar incluso la premisa fundamental, a mi modo de ver, equivocada en nuestra sociedad. En ese nuevo mundo que estoy describiendo, el líder tradicional, tal vez lo voy a decir de otra manera, la obsesión que tiene la sociedad por el líder tradicional carismático, que nos dice a dónde quiere llegar y nos plantea una visión y nos lleva a la tierra prometida, y todos entregamos la responsabilidad a ese héroe superior que tiene todas las respuestas, que si se equivoca nos sirve. Y claro que sí hay estudios de las conductas de esos líderes muy interesantes y nos nutrimos de ellos permanentemente. El trabajo de Collins de liderazgo nivel 5 y
Las universidades en el mundo siguen estudiando los atributos de personalidad. Pero la denuncia que hacemos en el Centro de Liderazgo y Gestión es que creamos una enfermedad social muy grave. Y esa es la razón por la cual esta organización existe, que entre otras tiene como accionistas propietarios de la empresa también a personas que vivimos en Barranquilla muchos años y que aún viven en Barranquilla: Samuel Azud, Guillermo Hans, Andrés Restrepo Londoño y Ramón Datorre, que estuvieron con nosotros. Existimos para transformar la concepción del liderazgo, porque generamos una dependencia. El verdadero líder sabe que va a morir. Tú como padre de familia lo sabes. Y no es cuántos seguidores tengo ni cómo fue usado o no mis atributos de personalidad, si soy estratega, relacional, operativo, técnico. Claro, no puedo ser un patán, claro que tengo que tener inteligencia relacional y tengo que ser estratégico y táctico. 360 grados me va a ayudar mucho para pulir mi estilo, pero de lo que queremos hablar nosotros no es del estilo, porque estás creando una clonación del liderazgo. Un referente social del líder es aquel que tiene estas características histriónicas y aquel que no, y aquel a quien le entregamos, confundimos el liderazgo con autoridad y comando en una forma increíble. Llévenos usted y nosotros lo seguimos, y usted es el responsable. Y en Colombia lo digo claramente, en esas negociaciones de paz y de unos versus otros y toda esa absurda discusión a las más altas esferas políticas, y todos nosotros los colombianos, o por lo menos muchos de nosotros, en una ventana aquí mirando el país y como viendo ese circo romano de discusiones increíbles, por la dependencia del líder. Y tu liderazgo, tu responsabilidad, ¿cuál va a ser? Es donde vuelve la ética superior a funcionar, porque tú sabes que vas a morir. O en el caso de Bolívar, que muere de tristeza, o Churchill, ¿sí?, que saben que tienen que retirarse para que emerja un nuevo poder colectivo, para que algo suceda. Lao Tse dijo: líder es aquel que cuando muere la gente lo olvida y dice: lo hicimos nosotros. O sea, romper la dependencia es lo que ha hecho don Hernando en estos 25 años, y aquí se sienta a observar desde su montaña, seguramente con un placer muy grande y muy íntimo, además, porque no tiene nada que ver, y me perdona que lo use como un ejemplo en público, pero usted me conoce que así soy. Porque entonces ni siquiera hablo, no soy protagonistas. Ustedes son los protagonistas y los actores, no solo a través de BEP, sino de una sociedad que emerge a través del trabajo de estos 25 años, una sociedad de liderazgo colectivo. Entonces planteemos el liderazgo como una actividad, como una responsabilidad colectiva. Menos atributos de personalidad, l'état c'est moi, yo soy el líder, mucho más gestión del liderazgo. Y es a lo que nos dedicamos hace 20 años en el trabajo que hacemos en el centro. Y lo definimos como una capacidad de una colectividad humana para transformar. Es un acto altamente creativo, es arte para crear nuevas realidades, de forma sostenible, de forma ética, con resultados extraordinarios que impacten prosperidad colectiva. Y prosperidad colectiva no es un logo de campaña. Fue algo que aprendimos hace quizás 13, 14 años con Francis Fukuyama, quien planteó en su libro, y vino a un simposio que hicimos en Colombia sobre quizás el primer expogestión que hicimos, ¿se acuerdan una vez? En eso, y él planteó el libro El fin de la historia del último hombre, y planteó algo más cercano a lo que hoy por hoy son los objetivos del milenio. La prosperidad colectiva es un nuevo indicador de desarrollo que hay que plantear. No podemos seguir para este nuevo mundo mirando indicadores tradicionales. Habrá que mirar algunos que quizás más adelante lo miramos. Entonces sí es un liderazgo que tiene unos atributos complementarios a los de personalidad. Son atributos más de corresponsabilidad, de interdependencia, de prosperidad colectiva, de inteligencia colectiva. Vamos a mirar en unos minutos breves al final por qué es importante todos estos elementos de la neurociencia para que tu organización o tu comunidad, esa sea tu mayor ventaja competitiva, y por tanto una sociedad que aprende y está creando y está aprendiendo y está innovando permanentemente. Incluso, mira, para poner otro misil, lo grave del paradigma anterior en educación, otra vez lo digo por el tipo de auditorio en su mayoría que está aquí presente, a quien además agradezco mucho que esté con nosotros.
La sociedad se equivoca en cuanto a que el que menos se equivoque es al que mejor le va. Y desde muy pequeño, y el paterfamilias casi siempre tiene que tener toda la razón de la sociedad. Y nosotros como padres también cometemos una cantidad de errores con un fetichismo muy raro de yo soy perfecto. Y el niño que se equivoca en su tránsito a la juventud con todo, por lo menos los vaivenes que tuvimos todos en la juventud, o los errores que hayamos cometido, la sociedad castra el error. Entonces, ¿qué estás pidiendo una sociedad que aprende? Aprender en el arte y en las ciencias es explorar, es descartar, es mirar opciones, es trabajar en una lógica diferente que es la que plantea, digamos, a nivel empresarial o social o político esta ecuación que estamos hablando. No es suficiente generar las empresas, hay que liderarlas. Y liderarlas implica dirigir, movilizar y lograr, no solo plan de control. Y en dirigir ya no es cuál es mi norte y cuál es mi visión, sino cuál es mi propósito central, cuál es mi centro, que es diferente. No es un aspiracional en el futuro, es aquello que yo miro todos los días como mi promesa de valor para la sociedad. Y hay algunas fascinantes que hay aquí que no me voy a detener. Microsoft pasa a ser una empresa a través de redefinir su propósito central, una empresa de hardware y software y de productos, a una empresa de servicios de conocimiento, a desarrollar el potencial. No es un eslogan, no es en el 2050 seremos la empresa preferida por nuestros clientes por nuestra capacidad para atraer, retenerlos y darles valor de forma extraordinaria. Casi todas dicen lo mismo. ¿Cuál es tu uniqueness? ¿Cuál es tu singularidad competitiva? Aquello en lo que realmente eres único y singular y que te van a proferir. Y no es estratégico, es altamente filosófico desde el punto de vista más bonito de la palabra. Es una pregunta sustantiva. Filosofar tiene que ver con hacerse preguntas en su raíz. Entonces, ¿cuál es la esencia de nuestra organización? Entonces hay cambios fundamentales que las empresas están haciendo para poder mutar el mutatis mutante a una sociedad con unos paradigmas nuevos. Isagen lo hizo, energía inteligente, y hay un acuerdo filosófico desde el punto de vista bonito de la palabra de qué es energía inteligente en esta sociedad y por qué es la propiedad, la prosperidad y cómo la van a medir. Y la otra es Alpina, para poner tres ejemplos sencillos, que pasa de ser una empresa de productos lácteos a meterse en la industria de la salud. Entonces crea productos probióticos y crea toda una ecuación de valor y sale de una cantidad de productos, en su mayoría con algún tipo de riesgo para la salud. Y crean toda una ecuación de valor a través del wellness, del bienestar. Y sus productos se identifican de otra manera. Me encanta esta. Promotora de excelencia personal, en el caso de Pep. Y si usted lo vuelven y lo miran esto de formar ciudadanos confiables con estas virtudes de ustedes, tiene todo el sentido en lo que estamos hablando. Entonces, dentro de esto, arte de dirigir también la estrategia. Y no me voy a demorar en esto porque ya me hicieron alguna señal de tiempo, pero sí les quiero dejar estas diapositivas para que piensen en la estrategia de una manera completamente diferente. La planeación estratégica tradicional es obsoleta. Tienes que tener mapas, tienes que tener balance scorecard. Si sales a navegar, tienes que tener el barco bien hecho y claridad en los procesos y entendimiento del entorno. Pero sabes que no sabes. Sales a una aventura de descubrimiento, de transformación, con una lógica diferente, bien diferente, que está planteada en el diccionario. Estrategia es el arte de encaminar toda la fuerza colectiva, la inteligencia de una organización, de una sociedad para transformarlo. Y aquí hay una cantidad de cosas que les voy a dejar de qué hacen los artistas, Picasso, Kasparov. Se hacen preguntas, navegan en ecuaciones de valor diferentes, no tienen el estratégico y el táctico previsto, son personas capaces de tomar decisiones, o en el caso de Sun Tzu, Arte de la Guerra, que nos plantea que estrategia precisamente no tiene nada que ver con lo táctico, lo estratégico, con seguir dividiendo a la organización en este tipo de ecuaciones. Les voy a dejar esto porque quiero plantear dos temas finales en estos 7 minutos que me quedan, para cumplir con el tiempo que fue asignado.
otra vez Drucker, es que hay que regresar a los mayores. Lean esto, la estrategia hay que ponerse continuamente a prueba, o sea, capacidad de la organización de ser inteligente y aprender más rápido. Quiero plantear esto. Aprender más rápido a generar procesos de transformación, a mutar, a evolucionar, es lo que queremos decir. La inteligencia organizacional es la capacidad de usar el poder colectivo de una organización, de una comunidad, para hacer ella misma su mutación. Los biólogos Maturana, el chileno, nos enseña la autopoiesis, o sea, la capacidad de una célula o de varias de mutar sin perder su identidad, de hacer una transformación a fondo para una sociedad cuyo paradigma anterior que ya vimos no nos resulta. Y aquí está todo el mundo de las inteligencias y todo el mundo, todas las posibilidades que tienes hoy para demostrar, como lo dijo Stiglitz en este último libro, que la sociedad que aprende mucho más que lo que había planteado Peter Senge de las 5 disciplinas. Esto es un libro de un economista. Y muestra cómo la generación de valor real está en la sociedad empresarial, política, local, que es capaz de aprender más rápido que otra. Y ahí es donde nosotros creemos que está la gran ética, y con esto cierro. Yo les agradezco que lo lean, porque no es necesario repetirlo. La gran ética, creemos nosotros, tiene que ver obviamente con superar un tema de crisis de valores, de la corrupción que se hablaba, pero planteamos nosotros que la ética superior tiene que ver con el verdadero desarrollo, con que la sociedad, las empresas públicas y privadas se dediquen a transformarse y a generar valor. Pero para hacerlo es fundamental que tú sientas que tú eres sujeto activo de ese proceso, que tú eres realmente una persona corresponsable de ese proceso. Y ya se lo dijo en una página hermosísima Aristóteles a su hijo Nicómaco, después de un elogio bellísimo de don Hernando que hace de las virtudes, en un libro que yo les recomiendo muchísimo si quisieran profundizar sobre lo que es la felicidad y lo que es la vida misma. Esta es una carta, una página hermosísima. Y de ahí copié esto. La ética superior es la capacidad de darle a los demás mucho más de lo que esperan de ti y no esperar nada a cambio. Muchas gracias. ¿Podemos poner el video? ¿Puedes poner el video? Dos minutos de un video que quiero dejar de regalo y que lo van a poder usar.